Martín Viola, profesor de Derecho Constitucional de la San Pablo T. ¿Cómo le va? Bienvenido a los primeros. Ángel, ¿cómo estás? Y gracias por aceptar este convite, pero me imagino que complicado opinar tratando de no inmiscuir tema político o de ver de qué manera no se habla bien de uno o de otro según la presentación, porque te puede decir, si tiene simpatía por aquel. Pero la verdad que queríamos un profesor que nos aclare algunos puntos. Hay un análisis jurídico que es importante hacerlo en la presente causa, independientemente de las cuestiones políticas. Doctor, en su joven trayectoria, e incluso cuando era estudiante, ¿usted recuerda o se vivió algún momento como el que está viviendo a nivel institucional y a nivel sobre todo de la vida judicial sobre esta situación Pedicone-Leiva, Leiva-Pedicone? No, en esta magnitud nunca fui testigo. Lo último que recuerdo fue el caso de Alicia Freidenberg, pero acá donde hay una disputa o entredichos entre un vocal de la Corte y un camarista, primera vez que lo estoy viviendo. Doctor, en este tema, la pregunta central es cuál ha sido la polémica más allá de la denuncia de los audios, la presentación y la estrategia de defensa, tanto el doctor Jerez y Ahumada, que representan a los dos involucrados. El tema es el planteo, la pregunta y la posición de cada uno, defendiendo cada uno su posición, ¿con cuál código procesal penal se tiene que trabajar o investigar las denuncias y las acusaciones, en este caso, de Pedicone hacia Leiva? Siempre que hay un conflicto normativo o jurídico, hay que buscar la interpretación adecuada para dilucidar el conflicto. Y la interpretación adecuada tiene que ser armónica y sistemática. Es decir, tenemos que evitar la interpretación aislada. Es decir, lo primero es analizar la totalidad de los preceptos jurídicos que están en juego y buscar la solución legal que se adecue más al espíritu de la ley y a las garantías que la propia Constitución le reconoce a las partes. En este sentido hay como dos posturas enfrentadas, la del denunciante, la del doctor Pedicone, que en un primer momento plantea la aplicación lisa y llana del Código Procesal Penal nuevo, en virtud de que la fecha de la denuncia, que es el 1 de septiembre, es la fecha en que entró vigencia el nuevo código. Y la otra parte dice, no, la denuncia o el hecho eventualmente denunciado ocurrió un 28 de julio, nosotros queremos con el Código Procesal viejo. ¿Cuál correspondería y cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, primero, a mi entender yo estoy de acuerdo con el dictamen del fiscal Daniel Marrancino, el cual me parece ajustado a derecho y congruente con esta interpretación armónica. Porque cuando uno ve, por lo menos siempre yo voy a opinar de la información de los medios periodísticos porque yo no tengo acceso a la causa y hay que ser respetuoso de la investidura judicial. El sustento normativo de la postura de Pedicone es lo que es la ley 9.243, artículos 16 y 405, artículo 1 de la ley 89.033, artículo 406, de la ley 89.034 y la acordada 806 de la Corte. Omite deliberadamente, a mi criterio, el artículo 6 de la ley 89.034, que es el que sirve de sustento a la posición del fiscal, en el cual dice de que las causas que se tramiten ante los órganos del Poder Judicial y aquellas que corresponden a hechos cometidos con anterioridad a la vigencia del nuevo código, se van a sustanciar y terminar con las reglas procedimentales del Código Viejo o el Código de la Ley 6203 y sus modificatorias. Más allá de que lo haya presentado cuando comenzó a entrar en vigencia el nuevo código, porque para entender del doctor Pedicone, creo yo, le da más garantía a su presentación el nuevo código y no el viejo. Bueno, hay dos cuestiones. Primero, es jurisprudencia unánime y doctrina unánime de que el hecho o el presunto hecho punible, atribuible en este caso al doctor Leiva, es el elemento más importante del delito. Es decir, la existencia de la acción al presupuesto del delito. Así que tener en cuenta la fecha del presunto delito es fundamental a la hora de dirimir un conflicto como el presente. Y después, con respecto a al prejuzgamiento que puede tener el doctor Pedicone o a su idea de que tal vez tenga mayores garantías con el nuevo código, acá hay una salvaguarda, que es el artículo 17, que incluso lo planteó el propio Pedicone, de que dice que las partes podrán acordar a instancia del tribunal el proceso a aplicar. Ahora, para que este artículo 17 sea procedente, va a precisar ineludiblemente el consentimiento del doctor Leiva. Si eso no sucede, lo que no podemos tolerar, ya sea de un lado u otro, sin entrar en simpatías, digamos, de una de las dos posturas,
es de que la voluntad unilateral de una de las partes de aplicar un determinado procedimiento no puede estar por encima del principio de legalidad y sobre todo, como te digo, el artículo 6 de la ley 89.034, que ahí te quiero hacer lo último, de que es la norma específica que la legislatura dictó para la implementación del Código Procesal Penal en la provincia de Tucumán. O sea, el argumento y el planteo, que incluso lo dijo el doctor Ahumada, ¿no?, en medio de declaraciones, queremos la Facultad de Derecho. Bueno, la Facultad de Derecho dijo no se puede hacer o no se va a hacer acá. Bueno, hasta proponía, obviamente en tono irónico, lo decía, la cancha de San Martín, respetando el protocolo para que se debata públicamente. ¿Esa sería la forma de dirimir un debate público? Decir, vos hiciste esto, no, yo no hice aquello, que la gente y los medios vean, o según su visión tiene que ser otro el ámbito de discusión de los dos? El Estado de Derecho y el sistema republicano de nuestro país, de nuestra provincia, implica que este conflicto debe dirimirse en un primer momento en la órbita del Poder Judicial. El Poder Judicial, garantizando el derecho de defensa de las partes y el debido proceso, primero, porque así lo dice la propia Constitución, es el garante de la Constitución y el intérprete final de las leyes que se dicten en su consecuencia. Así que llevar este debate o esta disputa al terreno público como si fuese una cuestión de apoyo democrático me parece que no es la vía adecuada. Bueno, Pedicone puede expresar, y creo que por ahí es el pensamiento, no me quiero inmiscuir en el pensamiento del doctor, pero decir, bueno, yo soy un abogado, soy un camarista y me enfrento a mi jefe, un vocal, quiero derecho, que quiero garantía de que todo el mundo vea, que se desarrolle por los cánones normales y que la diferencia la zanjemos a la vista de todo el mundo. Los cánones normales son dentro de la Constitución y de la ley. Eso como primera idea. Además, el doctor Pedicone, en su caso, si es que considera que el proceso, ya sea en el ámbito judicial como en el ámbito político, vulnera algún derecho, alguna garantía que la propia Constitución lo reconoce, también tiene la vía posterior de la revisión judicial de la decisión que se tome, que es lo que pasó en el caso Freidenberg. O sea que anticiparse a lo que puede pasar con respecto al procedimiento me parece que tal vez sea bastante apresurado hacerlo. Doctor, y en este tema, por ejemplo, el otro de los duros cuestionamientos fue una solicitada que apareció en el mismo día, o en los mismos días que estalló la polémica, donde la legislatura muestra una serie de fallos, especialmente del doctor Pedicone, con pedido de informe a la Corte, lo que generó una polémica porque eventualmente lo contestó la IVA, no la doctora Asdar, y se hablaba de la inmiscusión de un poder hacia otro, o sea, del poder político avanzando sobre el poder judicial, y en estos días hubo misivas diciendo por parte de la doctora Asdar que estaba bien lo realizado por la Cámara pidiendo informe. No sé si los informes después se presentaron en forma total o parcial, pero ¿está bien que un poder le pide informe a otro? Está bien que el Poder Legislativo le pida un informe al Poder Judicial en este caso por dos razones. Primero, por un lado, porque la función principal de la legislatura o del órgano legislativo en un sistema republicano no es solamente la de sanción de la ley formal, sino la de controlar, digamos, a los demás poderes. En este caso, tanto el procedimiento de jurado de enjuiciamiento como el de juicio político se da en el ámbito y tienen como procedimiento común la Comisión Permanente de Juicio Político de la Legislatura. Incluso ya hay 7 presentaciones, 4 contra el doctor Pedicone y 3 contra el doctor Leiva. O sea que si tiene fundamentos y causales la propia legislatura, en base a que está entre sus funciones controlar a los demás órganos, en este caso al Poder Judicial, y habiendo 7 presentaciones sobre el tema, un detalle de cualquier tipo de información que pueda ser útil para dilucidar la controversia. Doctor, 2 últimas preguntas. Si bien no va a hablar del tema judicial, pero hay un tema que es puntual porque lo tocaron las partes, tanto el abogado defensor como incluso el doctor Pedicone y el doctor Ahumada, que tiene que ver con el tema de los audios. No voy a hablar referente a lo que se dice en los audios, pero sí lo que se plantea. Se plantea una comisión de un delito, de un tráfico de influencia y de una orden que da un superior a otro sobre diciendo, che, tenés que hacer esto. ¿Es delito eso? Bueno, primero que creo que hay que ser respetuoso del Poder Judicial y que realmente el fondo del asunto tiene que dilucidarse, como te dije, en ese ámbito. La opinión que yo puedo darte es en base a la publicación periodística, porque yo no tengo acceso a la causa, así que no sé la totalidad de las pruebas que se presenten. Ahora, con respecto a lo que se ha publicado,
Al doctor Leiva, se le atribuye 3 delitos. El primero, que es el vinculado al tráfico de influencias, en el cual, por lo menos en mi opinión, no se estaría dando la tipicidad del mismo, en razón de que el concepto de dádiva o ventaja económica no surge de los audios. No surge, digamos, que el doctor Pedicone obtenga una dádiva o una ventaja económica, o el doctor Leiva en su caso, por esta situación. Con respecto al segundo delito, que es la coacción, precisa la voluntad de una parte de producir un daño futuro al otro, es decir, una amenaza. Tampoco surge de los audios, incluso hay un tono de suma cordialidad entre ambos, a tal punto de que el doctor Pedicone, cuando se retira, le dice: voy a fallar conforme a derecho. Y no hay una respuesta al doctor Leiva. Y por último, con lo que se refiere al delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público, el delito establece que la persona tiene que dictar resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes nacionales y provinciales. Tampoco en este caso, por parte del doctor Leiva, no hay una orden judicial que esté en contra de la Constitución. Pero no hay delito, porque le pongo un ejemplo. Sí. Perdón, doctora, pero la doctora Catilón, titular de la San Pablo, viene y dice: Martín, quiero que me le pongas un 10 a tal persona. Sí. O que fíjate que vaya a rendir, pero que no lo desaprobé, Sí. Tenémelo ahí. ¿No es eso influir o querer influir o presionarlo a usted? Yo creo que es una conducta reprochable desde el punto de vista ético. Ahora, pero también no nos olvidemos que el doctor Pedicone únicamente no tenía la facultad de alguna manera sostenerlo al procesamiento del legislador Bussi eternamente, porque el doctor Pedicone únicamente intervino para ver si tenía acceso al expediente o no. O sea que por ese lado tampoco le veo una comisión de un delito determinado. Por último, doctor, y agradeciéndole su presencia, ¿cómo va a terminar esta historia? ¿Va a terminar en el ámbito judicial o va a terminar en el ámbito político según su visión? Yo creo que independientemente del derrotero judicial, que hay que respetar, digamos, los procesos ya iniciados, creo que debería dirimirse en el ámbito político de un modo lo más, con la mayor celeridad posible, porque creo que el daño institucional al Poder Judicial ya está realizado, así que de alguna manera ahora es controlar los efectos colaterales del conflicto. El que más pierde es el Poder Judicial. Totalmente.